Bueno, pues bienvenidos una vez más a este encuentro de Cuba es el Foco. Hoy tenemos el honor y el placer de tener en este encuentro a miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana que nos van a explicar esto, en qué consiste la Asamblea de Resistencia Cubana. Tenemos a Luis Zúñiga, que es expreso político, estuvo 19 años en prisión, que se dice pronto. Tenemos a Jorge Luis García Pérez Antúñez, que estuvo 17 años también en prisión política. Y tenemos, bueno, a Orlando Gutiérrez Hornat, que ya lo tuvimos en el programa anterior, y bueno, que es coordinador también de esta asamblea y también es secretario general del Directorio Democrático Cubano. Bienvenidos. Gracias. Gracias por la invitación, Thais. Entonces, bueno, ¿os parece que hagamos una ronda? A lo mejor Orlando, Luis, Jorge Luis, y después vamos cambiando cuando vayamos haciendo preguntas. Bueno, pues empezamos con Orlando. Un poco, Orlando, ¿en qué consiste la Asamblea de la Resistencia Cubana? ¿Cuáles son vuestros objetivos? ¿Qué organizaciones hay en la Asamblea? Bueno. En primer lugar, gracias por invitarnos a este espacio el cual tiene un público que lo mira dentro y fuera de Cuba, que es un público pensante y que está dispuesto a poner a un lado las ideologías para conversar sobre lo mejor para Cuba. Y es un placer para mí estar en este programa. La Asamblea de la Resistencia Cubana es una especie de parlamento en el exilio o coalición de lucha de las organizaciones históricas que han mantenido la batalla por la libertad de Cuba desde hace ya más de 6 décadas. Y es una asamblea propiamente dicho dentro de la tradición asambleísta del pueblo de Cuba, que reúne a organizaciones como de lucha, de veteranos, sindicalistas, logias masónicas, organizaciones de mujeres, de jóvenes. Creo que representa lo que es la sociedad civil cubana en el exilio. Está organizada en Miami, en varias ciudades de Estados Unidos y también en diferentes lugares fuera de Miami, fuera de Estados Unidos, donde hay exilio cubano. La Asamblea ha tenido una lucha muy activa desde que se fundó en el año 2009 y creo que podemos señalar lo que se ha propuesto y lo que se ha logrado. Y la tesis fundamental de la Asamblea siempre ha sido respaldar el levantamiento ciudadano dentro de Cuba. Y creo que desde esa unidad y desde esa propuesta que está fundamentada en el Acuerdo por la Democracia en Cuba, que como hablábamos en el programa anterior es una propuesta de 10 puntos hacia la transición democrática en Cuba para la salvación nacional. Desde esa propuesta la Asamblea ha aglutinado y ha retado al régimen y ha llevado a cabo acciones concretas, específicas, medibles por la libertad de Cuba. No es en balde que el régimen nos acusa y nos ataca constantemente y que intenta difamar constantemente de nosotros. Entonces te diría que la asamblea es una propuesta de pensamiento y acción dentro de la amplia gama de la sociedad civil cubana, buscando ese momento de liberación para poder ir entonces a la transición, a las elecciones y a la reconstrucción de Cuba. Sí, o sea que vosotros veis un poco el origen de un cambio que tiene que estar en un levantamiento ciudadano, ¿no? Lo que es Sí. Tiene que salir de un levantamiento ciudadano del pueblo de Cuba. Creo que sería lo más orgánico, es lo que está ocurriendo, porque si nuestro mandato es devolverle la soberanía al pueblo de Cuba, entonces lo lógico es que la forma más directa de lograr eso es que ese pueblo se pronuncie como lo está haciendo, en las calles cívicamente, desafiando la tiranía e insistiendo con la única arma de su dignidad y su valor, que le devuelvan lo que es suyo, que son sus derechos y libertades. Bueno, Luis, cuéntenos un poquitín de su labor dentro de la Asamblea. Muy bien. Sí, miembro del secretariado de la Asamblea. Y yo quisiera que los que ven el programa dentro de Cuba, sobre todo las personas que están vinculadas o son parte del entramado del poder en Cuba, entramado de todo tipo, político, militar, policial, civil, de todo tipo, que nos miren y nos perciban personalmente, pero sé que esto es un espíritu que prevalece dentro de la Asamblea, es que primero que no nos mueve ningún sentimiento de odios ni de revancha. Esto es muy importante para que entiendan y nos miren desde un punto de vista político, aunque sea por una vez, que nos miren para que nos conozcan, para que entiendan las motivaciones, los objetivos,
principios por los cuales estamos presentando este proyecto y por qué la Asamblea existe y para qué existe. Que no nos miren como revanchistas ni como con odio, que lo que nos mueve es el Cuba. Si el socialismo fuera la solución para Cuba, yo sería socialista y estaría promoviendo el socialismo. Pero mi conocimiento, mi experiencia, mi conocimiento del propio socialismo y lo que he visto y vivido en el mundo, en casi todos los ex países socialistas, es que es un desastre, es un fracaso, es como decía Gabriel García Márquez, es la crónica de un fracaso anunciado. Entonces, no tiene ningún sentido ni ningún propósito persistir e insistir en un sistema que va a fracasar, que ha fracasado y que no tiene otro camino que es el de fracaso. Lo que se diferencia de otros países que lo han vivido es que en Cuba están llevando el fracaso a un punto de desastre. Lo que está enfrentando hoy la nación cubana es una extinción de la nacionalidad cubana. Están destruyendo la sociedad civil, están destruyendo el futuro porque se está yendo toda la juventud, están destruyendo la nación, ya Cuba está descapitalizada en términos industriales y hasta en términos humanos. Entonces, yo creo que tienen que vernos y percibirnos en este momento con lo que tenemos, una intención de propósito para Cuba. Quítenle todos los epítetos que usualmente usan para calificarnos o para evaluarnos. Eso es retórica, eso es todo lo que conocemos en política histórica del socialismo. Así que por favor nos miren y nos perciban como personas de buena intención, que lo que estamos buscando es el Cuba y estamos pensando en Cuba, no estamos pensando en ellos. De ellos lo que quisiéramos es la buena voluntad y el ahorrarle al pueblo de Cuba un desastre mayor que puede terminar en situaciones peores, como un derramamiento de sangre y hasta una intervención extranjera que no deseamos. Así que en el curso del programa nos perciban y nos entiendan desde este punto de vista. Sí, eso es muy importante, eso es importante. Jorge Luis. Bueno, yo tengo el honor de, bueno, primeramente muchas gracias por la oportunidad. Yo tengo el honor de pertenecer a la Asamblea de la Resistencia Cubana desde mucho antes de vivir en este país, estando precisamente en... Jorge Luis, acércate un poquito al micrófono, mira a ver si es posible que te acerques porque se ve la voz un poquito lejos y luego el audio va a salir como muy lejos. No soy de los que hablo bajito, ¿no? Ahí mucho mejor. Bueno, le digo que yo tengo el honor de ser miembro de la Asamblea de la Resistencia desde mucho antes de vivir en los Estados Unidos, estando en Cuba. Y yo creo que la credibilidad y la representación de la Asamblea de la Resistencia Cubana radica precisamente en la representación que tiene dentro de Cuba, en el trabajo colegiado, en conjunto, en el espíritu ese colectivo con los que viven dentro de Cuba. No, le digo por experiencia propia, yo solo llevo 3 años en este país, fuera de Cuba, y yo creo que no hay una localidad, no hay un punto del país que no tenga, que no esté representado por la Asamblea. Es más, le diría más, no hay una organización dentro de Cuba que no tenga vínculos con la Asamblea de la Resistencia Cubana. Es como si la Asamblea de la Resistencia Cubana, quizás sea así, no sea otra cosa que el propio resultado de todos tus intentos de unidad, de consenso, de colaboración que hemos comenzado desde el 1 de enero del año 1959 cuando se integró el cantrismo. Yo creo que la Asamblea precisamente eso, es inclusión, es colaboración, es cubanía, es solidaridad. Y yo creo que en estos momentos todo el mundo coincide que la Asamblea de la Resistencia Cubana es la institución, es la sombrilla civilista más incluyente, más abarcadora y sobre todo representativa de los tantos esfuerzos que se han hecho en aras de la libertad de nuestra patria. Sí, yo quería preguntaros una cosa, retomando un poco lo que había empezado a comentar Luis, que yo le decía a Orlando está por ahí, que es que se ha perdido. Yo le decía a Orlando que ayer cuando subí el programa de Cuba es el Foco en el que él estuvo, enseguida me escribieron de Cuba y me decían, pero ay, Orlando Botero, no, pero eso es malo, malísimo, malísimo.
es un terrorista terroristísimo y violento violentísimo. Y yo decía, no, ¿qué me estás contando? Que no, que yo he estudiado, además he leído sus cosas y es que pensamos básicamente igual. Que sí, que es violentísimo, que es terroristísimo. ¿Qué le decís a los cubanos? ¿Qué le diríais a los cubanos que han escuchado todos años, durante años, hablar horrores de vosotros, que sois una nación de terroristas y no sé cuántas cosas? ¿Qué le diríais? Me encanta porque Luis empezó a hablar precisamente de eso, ¿no? Bueno, de que no hay odio ni nada de eso, todo lo contrario, de lo que estamos pensando en Cuba. Pero ¿qué le diríais a un cubano que viniera con ese discurso o que viera como de esa manera, de esa forma? Yo le diría a toda persona pensante en Cuba que no crea nada que diga el régimen. Vamos a empezar por esa premisa. Es un régimen que tiene la mentira como doctrina, que gobierna con la mentira y que sabe que es una mentira. Entonces, lo principal es no creerle nada a lo que dice. Lo segundo es pensar sobre las mentiras que dice. Es decir, ¿qué cosa quiere decir terrorismo? Terrorismo quiere decir el uso de la violencia contra poblaciones indefensas o desarmadas para lograr una finalidad política. En mi vida he llevado a cabo una acción terrorista. Sin embargo, el régimen que existe en Cuba llegó al poder, entre otras cosas, poniendo bombas en cine, poniendo bombas en restaurantes en La Habana, poniendo bombas en parques que cobraron vidas civiles y que lastimaron a personas inocentes. Y este régimen solamente hizo eso en Cuba para tomar el poder, lo ha exportado a casi toda la América Latina, ese tipo de acción terrorista, es decir, la acción que tiene como objetivo golpear a los inocentes para lograr una finalidad política. El régimen no puede citar un solo ejemplo, no puede, pueden mentir todo lo que quieran, pero jamás van a poder decir de que yo soy un terrorista porque no lo soy. Entonces creo que lo importante para esta conversación es entender que estamos lidiando con gente que viven de la mentira y por tanto no deben creerle nada a lo que dice. Lo que sí hemos estado entregados desde muy jóvenes a la lucha por cambiar a Cuba, por liberar al pueblo cubano de ese régimen de oprobio. Y de eso sí estamos muy orgullosos. Además, has publicado un libro, hace poco, háblanos un poquito de esto, justamente de la mentira, ¿no? De las mentiras. Gracias, hasta ahí. Sí, gracias. Me han publicado en inglés, la prestigiosa editorial académica me ha publicado el libro Cuba, la doctrina de la mentira. En inglés, Cuba, the Doctrine of the Lie, que se va a presentar por primera vez el próximo martes 25 de octubre a las 6:30 de la tarde en una librería muy conocida en Miami que es Books and Books, que está en Coral Gables. Esta librería va a tener esa presentación ahí el martes a las 6:30 y quisiera invitar a todo el que vive en Miami y ve este programa que participe en esa presentación, porque ahí expondremos la investigación y las ideas a las cuales se dedica este libro. Muchas gracias por darme esta oportunidad de hablar del libro. Después doy la dirección correcta de la librería Books and Books. Es uno de esos lugares que uno sabe cómo llegar, pero nunca piensa en la dirección formal. Bueno, aquí está. Books and Books está localizado en el 265 de la avenida Aragón en Coral Gables, frente al cine de Coral Gables. Sí, de todos modos lo ponemos en la descripción del vídeo para que lo tenga la gente. Bueno, Luis, Jorge Luis, contadme un poquito más de este aspecto porque vuestras condenas fueron muy elevadas. Contadnos un poquito para que la gente entienda cómo es que se manipula la información y cómo se manipulan las historias para hacer creer algo que en realidad no lo es. ¿Por qué razón os metieron en la cárcel? Contadnos un poquito. Mira, y precisamente con todo respeto, yo hace solamente 3 años que estoy aquí y yo no he escuchado a nadie en Cuba tener un criterio negativo que sea terrorista. No sé qué fuente se lo habrá dicho, pero yo creo que si una cosa ha aprendido el pueblo de Cuba, o sea, si algo nos ha enseñado la dictadura a nosotros es a no creerle. Y basta con que los medios de propaganda del régimen o al servicio del régimen publique una opinión contraria o negativa a una persona para que el pueblo de Cuba, los luchadores, el pueblo cubano de a pie, sienta simpatía por esa persona. Porque mire, le puedo decir algo, el régimen ha sido torpe, el régimen no ha sido ni profesional en el momento de usar descalificativos. Es la misma repetición, es la misma retórica, son los mismos calificativos que hace mucho, le puedo asegurar con todo respeto, hace muchos años
que el pueblo de Cuba dejó de creer esa turbia manipulación y le repito, basta con que hagan un criterio negativo contra una persona para que esa persona... Ahora, usted me pregunta sobre los medios de manipulación. Sí, el régimen castrista, en Cuba existe la manipulación de la cuna. En Cuba, de que usted nace, le comienzan a inculcar el odio hacia los foráneos, sobre todo hacia los Estados Unidos, el terror al cambio. Le quieren pretender hacer a los cubanos que cualquier cosa, cualquier sistema o cualquier esfuerzo futuro que no sea socialismo va a ser pernicioso. Pero, afortunadamente para nosotros y desafortunadamente para el régimen, ya el cubano tiene acceso a los medios. A Cuba entre emisoras como Radio República, como Radio Martí, las propias redes sociales y el propio desencanto del propio pueblo ha hecho que el pueblo ya vea la verdad. Ya hay personas que fingen desconocer. Ante una ignorancia masiva, casi generalizada. Pero yo le puedo asegurar con todo respeto y seguridad que ya es muy difícil que personas puedan creer esa mentira, ese sofisma, esa verborrea del capitalismo. Porque Luis se sorprendería. Todavía hay muchas personas que siguen a Guerrero Cubano, porque el tema está en la polarización. Ahora mismo tenemos un problema de polarización muy importante. Las personas que todavía creen ciegamente, además, en el régimen castrista, que las hay, en mi propia familia yo todavía las tengo. Pero son la misma persona, la misma cantidad. Se aferran a esa idea, se aferran, porque claro, el hecho de decir, me han engañado toda la vida es muy duro, y sobre todo cuando uno tiene una edad, y decir, yo toda la vida he estado engañado, me han engañado cuando era un niño, pues eso es muy duro y hay gente que no lo acepta. Entonces se aferran a la idea, miran la televisión, el telediario y se creen, casi se agarran a eso como un clavo ardiendo, porque, y hay gente todavía que cree más de las que nos podemos imaginar, porque hay gente también, mucha gente que no tiene tampoco mucho acceso todavía a las redes sociales, el internet está muy malo. Hay gente que no tiene esa soltura que no tiene a lo mejor teléfono móvil o no tiene datos de internet todavía. Entonces sí que hay muchas personas. En este caso la persona que me lo dijo es una persona de este corte. Persona que ve el noticiero, persona que quiere ver el Guerrero Cubano y que se cree todo. El Guerrero Cubano, yo sé qué tipo de personas son. Tristemente. Déjame darte mi versión también. Mira, históricamente, la revolución cubana se hizo a base de acción armada y de terrorismo. Acuérdate de los grupos de acción y sabotaje que estaban conocidos en toda Cuba. O sea, yo era un niño en esa época pequeño, 9, 10 años, pero lo vivía y lo sentía porque tenía el miedo de que explotara una bomba, no iba a ningún lugar público por eso, con mis padres. O sea, yo lo viví. Incluso el primer secuestro de avión lo precisamente el movimiento 26 de julio, avión que se cayó en la bahía de Nipe, que murieron casi todos por el secuestro, se quedó sin gasolina el avión. Pero a lo que me quería referir es que históricamente el régimen castrista ha hecho dos cosas que son importantes destacar para que esas personas que no entienden este tipo de manipulación política puedan entenderlo. ¿Por qué razón los sistemas comunistas control de todos los medios de difusión? Precisamente para que la única versión sobre algo sea la de ellos. Y la dicen, la repiten y la contrarrepiten, basado en el principio de que digo una mentira y repiten hasta que la convierten en verdad. Entonces, como no hay una contrapartida ni hay un medio informativo alterno como ha ocurrido en Cuba a la llegada de la internet a la isla, pues ellos lograron imponer toda una serie de conceptos, pero siempre el epíteto y la difamación ha sido una característica del régimen para desacreditar a los adversarios o a los enemigos. Gusano, vendepatria, antisocial, y ahí te puedo seguir diciendo toda una epítetos que hacen un vocabulario completo para difamar y descaracterizar a los adversarios y presentarlos ante el pueblo como personas inaceptables en la arena política. Así que eso es una característica típica, y más en el caso mío, que en Naciones Unidas pues hablaba ante Naciones Unidas y entonces pues los tenía ellos sentados frente a mí hasta que donde cuando yo empezaba a hablar levantaban a toda la delegación y la sacaban
del escenario para que no me pudieran oír lo que yo les decía. Así que, porque sabían que los estaba impactando a ellos también. El epíteto terrorista surge porque a partir de la década de los 70 se desarrolla en el mundo una violencia terrorista que es de la extrema izquierda socialista y comunista. Son esos grupos los que realizan las actividades terroristas en el mundo. Ahí están todos los movimientos terroristas del Medio Oriente, el grupo terrorista de Carlos Chacal Ramírez, que como lo sabe fue uno de los más temidos en el mundo, que asesinó hasta deportistas que iban a una olimpiada. O sea, bombas, asesinando, poniendo bombas en todas partes en el mundo entero. O sea, tiene un larguísimo historial. Toda la extrema izquierda de bomba. Las guerrillas eran violentas, secuestros, asesinatos. Lo viste recientemente en Colombia, el ELN y la FARC como bombas a instalaciones de policías inocentes que están en una escuela. No, sí, saber que yo creo que todas las personas que escuchan este programa saben todas estas cosas. Bueno, pues entonces lo que hacía, incluso esta persona que me llamó no ve el programa. Esta persona que me llamó, lo que vio fue el título nada más. Ok, entonces yo incluso tengo guardado, lo tengo guardado porque lo usaba en Naciones Unidas. Yo lo tenía guardado, un programa de la mesa redonda donde acusaban a senador Mel Martínez, congresista Mario Díaz Valar, congresista Lincoln Díaz Valar, congresista, ¿cómo se llama? Ileana Ros-Lehtinen, donde terrorista un montón de personas, igual que yo, que nunca en la vida habíamos visto ni tenido en la mano una bomba. Jamás, jamás. Yo no creo que el terrorismo es una vía para ninguna institución ni para ningún grupo de individuos como forma de lucha, porque siempre con este tipo de acción ciega hay víctimas inocentes, siempre. Entonces, esa no es una forma legítima de lucha. Yo prefiero una lucha a guerra, guerrilla, como sea, pero no una vía donde puedan caer inocentes. Así que los que nos están viendo, que sepan definitivamente de que estos son difamaciones típicas del régimen comunista de Cuba para descaracterizar a los adversarios. Bueno, tengo aquí una pregunta muy importante para vosotros, que es en qué consiste este plan que tenéis, ¿no? Estábamos hablando de la propuesta de salvación nacional, que esto es un tema muy importante porque yo creo que todavía se oye en foros, que esta es la misión de este programa especialmente, que la gente sepa que sí que hay propuestas, porque hay gente que dice, no, porque no hay, si se cae esto, no, ¿qué va a venir? El caos, no sé qué, y bueno, hay unas cosas que dice la gente pues tremendas, y hace falta que los cubanos sepan que hay propuestas verdaderamente importantes para Cuba. Entonces, ¿en qué consiste esta propuesta de salvación nacional? ¿Cuáles son los aspectos que trata? Y si podéis hacer un resumen así muy somero, por lo menos para abrir el apetito y que la gente ya que quiera tener más información esté pendiente para cuando la terminéis enseguida, que esté al tanto de cuándo sale esta propuesta. Bueno, la propuesta de una transición democrática para la salvación nacional de Cuba tiene como punto de partida dos premisas, y creo que tanto Jorge Luis como Luis Zúñiga pueden hablar sobre esto. Una premisa es la acción. ¿Cuál es la acción que nos lleva al cambio en Cuba? El paro nacional. Y después estaremos explicando un poco más cuál es esa propuesta que viene desde dentro de Cuba, desde las prisiones cubanas, lo que es el paro nacional. Lo segundo es el Acuerdo por la Democracia. El Acuerdo por la Democracia es un documento suscrito en el año 98 que se ha seguido renovando año tras año como un documento unitario y de guía de la resistencia dentro y fuera de Cuba, que contiene un programa mínimo de 10 puntos para ir hacia la transición democrática. Dentro de los puntos del acuerdo se plantea un periodo transitorio de 18 a 24 meses, durante el cual se organizan las instituciones necesarias para que los cubanos puedan ejercer su soberanía individual en decisiones colectivas soberanas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que organizar un poder electoral para contar los votos. Hay que reorganizar los partidos políticos. Hay que establecer la libertad de expresión. Y esto hay que hacerlo no solamente en lo político, sino en lo económico, en lo social. Hay que crear los mecanismos y el ambiente propicio para una sociedad libre que ha recuperado su soberanía y quiere ejercerla de manera racional. Entonces, la propuesta de salvación nacional tiene como objetivo
delinear cuáles son los puntos específicos que hay que llevar a cabo en esos 2 años para poder preparar al país para las elecciones libres, donde se elija un Congreso que legisle y que también tenga una subcomisión que vaya preparando una propuesta de constitución para el pueblo de Cuba. Lo legal, lo correcto es que, y a lo que nos referimos en este proyecto, es que la base debe ser la Constitución de 40, que es la última constitución legítima que tuvo el país, es la base legal, el referente legal. Y entonces esa comisión constituyente de un Congreso electo por el pueblo de Cuba tendría como objetivo o reformar esta constitución o crear una nueva para entonces someterla al pueblo de Cuba, y si es aprobada, bajo esa nueva constitución se llevarían a cabo al fin elecciones libres multipartidistas en el país para elegir una presidencia y un poder ejecutivo y comenzar la reconstrucción de Cuba. Pero para poder comenzar la reconstrucción de Cuba hay que tomar medidas urgentes en lo económico, en cuanto a la infraestructura, en cuanto a la organización electoral del país, la legalización de los partidos. Hay toda una serie de cosas que hay que hacer inmediatamente en esos 2 años para que el país pueda comenzar su reconstrucción. Y la propuesta de transición democrática para una salvación nacional se está trabajando dentro y fuera de Cuba en comisiones de trabajo que comenzaron a sesionar el 24 de febrero de este año, dentro y fuera de Cuba, recalco, sobre temas específicos. ¿Cuáles son esos temas específicos? Sistema electoral, sistema jurídico, sistema de educación, cultura y valores democráticos que son esenciales para entender el futuro del país, la economía del país, cómo se reorganiza. Y por supuesto, 2 temas también muy importantes: el rol del exilio en este proceso de recuperación y reconstrucción de Cuba, que es un rol importante, y también el indispensable propósito de la reconstrucción histórica. Cómo recuperar esa historia que el régimen ha ido borrando, y cómo establecer la verdad de lo que ha ocurrido en nuestro país para que todos los cubanos podamos tener al fin el momento de decir lo que sabemos y se ha silenciado. Estas 7 áreas son claves para ese periodo de transición y para el futuro de Cuba, y se han creado comisiones para cada una, que dentro y fuera de Cuba, con todas las libertades, con todos los obstáculos existentes, vienen trabajando muy duro desde febrero para poder tener una propuesta sólida del periodo transitorio. Lo que nos han enseñado las transiciones de Europa Central y de Europa del Este es que en los primeros 2 años de una transición se afectan los próximos 20 años de un país. Quiero pedirte disculpas, me he extendido un poco en esta explicación, pero pensé que era importante ser lo más detallado posible en la misma. No me gusta extenderme, pero esa es la idea general de esta propuesta, y creo que es muy interesante porque hemos atraído la misma a importantes líderes empresariales del exilio cubano, líderes políticos, líderes sociales, es decir, una muestra representativa de lo que es nuestra sociedad civil. Bueno, ahora le paso a Jorge Luis o Zúñiga, que pueden aportar más sobre esto. Sí, mira, en 2005, en el año 2005, un grupo de activistas pro-democráticos dentro de Cuba y prisioneros políticos de diferentes prisiones, sobre todas las cosas. Espera, Jorge Luis, tenemos otra vez el mismo problema. Si podéis volver a poner el ordenador para que se oiga más alto. Lo habéis girado y se oía mucho mejor antes, sí. Y después a mover, Luis, sí. ¿Sí? Sí, en el año 2005, Jorge Luis. Le decía que en el año 2005 un grupo de activistas pro-democráticos dentro de Cuba y prisioneros políticos, sobre todo, hicimos un llamado a la no cooperación. En esa época estaban teniendo lugar en Cuba un acrecentamiento de los actos de repudio contra los opositores, y la violencia era mucho más marcada. Y nosotros hicimos un llamado a los militares y al pueblo de Cuba a que no cooperara con la represión y que se negara a participar en estos actos de repudio. Y con este llamado logramos que hubiera una disminución en lo que era la cooperación. Y así nacía la campaña del paro nacional. Entonces continuó extendiendo hasta que hace unos meses un grupo de prisioneros políticos dentro de Cuba y activistas de derechos humanos, una cifra que rebasa los 500, emitieron una declaración donde exponían que estaban en paro nacional. Ahora, ¿qué es el paro nacional? El paro nacional es un proceso liberador, incluyente, que, entre otras cosas, él le pide al pueblo de Cuba
que se ausente de los centros de trabajo, que salga a las calles a protestar y que le niegue, como decíamos anteriormente, la colaboración al régimen. Esto ya más que un eslogan, más que una consigna, ha dado ser un catalizador de un grupo de acciones y manifestaciones que tuvieron su colofón el 11 de julio del pasado año, cuando comenzaron la etapa de protestas más grandes y multitudinarias en toda la historia. Y digo que comenzaron porque no han concluido. El 11 de julio fue el despertar de todo un proceso de protesta que ha estado dentro del país. Desde acá del exilio, la Asamblea de la Resistencia Cubana ha estado en un principio vinculada y participando en este paro. Nosotros hemos ido a que colaboran abiertamente con la dictadura como bancos y hemos expresado nuestra indignación. Hemos hecho protestas en las calles apoyando la resistencia interna dentro de Cuba. Y yo creo que ha habido, nunca como ahora, ha habido un despertar, una concientización de lucha y sobre todo de consenso entre el exilio y la oposición interna, a pesar o a contrapelo de los constantes intentos del régimen e intentar separarnos. Y bueno, ahora paso a Zúñiga para que se... No quiero dejarlo al fin. Sí. Mira, Thais, para mí hay unas cosas que son muy importantes en este proyecto. Todas personas, pues cuando sale a protestar o sale a pedir un cambio o a pedir incluso libertad, bueno, y cuando consigas la libertad, ¿qué vas a tener o qué quieres tener? ¿O por qué estás disgustado, qué tú quieres cambiar? Esencialmente y históricamente, los regímenes socialistas utilizaron una argumentación de que si se derrocaba o caía el socialismo en un país, el país regresaba a una situación peor o funcionaba hacia una situación de dictadura peor. Vamos a ver, a los soviéticos les decían que si se derrumbaba la Unión Soviética, como se derrumbó, pues que entonces vendría el zarismo. En Alemania les decían que si se derrocaba o se caía la República Democrática Alemana, pues lo que venía era el nazismo otra vez. En Cuba, pues al principio de la revolución y durante décadas estuvieron diciendo que si la revolución fracasaba o se derrumbaba, pues vendría el batistato otra vez. Y así sucesivamente en todos los países, pues fue la misma historia. En la Unión Soviética se terminó el socialismo y no vino el zarismo. En Alemania se derrumbó el socialismo y no vino el nazismo. Y así y en Cuba se va a terminar la revolución comunista y no va a venir el batistato. ¿Por qué? Porque los cubanos queremos lo mejor para Cuba y no ningún regreso al pasado. Ningún país camina hacia atrás. Donde único ha caminado hacia atrás ha sido Cuba por el desastre que han ocasionado estas personas. Pero esencialmente, mira, hay para mí puntos muy importantes. Esto es un proyecto que le al pueblo de Cuba, exactamente, y es importante que todos lo miren y lo lean para que vean su contenido. Primero, darle oportunidad a todos los cubanos para evitar las diferencias entre los que han salido al exterior y que tienen recursos con los cubanos que están en la isla y que no tienen nada. O sea, no queremos que Cuba empiece con esa desigualdad de oportunidades. Y entonces este proyecto conlleva un proceso de privatización de las empresas estatales, convertirlas en privadas, o sea, inversionistas, pero ese dinero que produce esa privatización que se use para darle dinero, crédito a todos los que están en Cuba y ponerlos en igualdad de condiciones con los que están afuera de Cuba. O sea, comenzar con justicia. Eso es un concepto para mí fundamental para la Cuba de mañana. Segundo punto importante, estamos pidiendo esencialmente en el proyecto de salvación nacional que sea el MINFAR, los militares, no el MININ, los militares, para que sea el cuerpo que inicialmente constituya y arme un gobierno de salvación nacional en Cuba. ¿Qué estamos diciendo con esto?
En primer lugar, estamos diciéndole que no tenemos ni odios ni revancha, porque si no, no le pediríamos al MINFAR, que ha sido sostén armado de la dictadura, a que tomen el poder. Le decíamos, no, entréguenos el poder a nosotros. No, no, lo que queremos es un poder compartido, porque es un poder temporal, es un poder transitorio, es un poder de salvar la nación, traer a Cuba hacia un nuevo escenario. ¿Y cómo se comienza eso? Con una alianza entre cubanos en la isla, en organizaciones como es la Asamblea que tiene compatriotas y organizaciones dentro de Cuba y compatriotas y organizaciones fuera de Cuba, junto con el MINFAR, los miembros de las Fuerzas Armadas que tomen y asuman una actitud patriótica para salvar a Cuba de este desastre. Entonces, unidos, entonces, y con este proyecto en la mano, escoger de ese proyecto lo que consideren que es lo mejor en ese proyecto de tránsito para que la nueva república pueda nacer sana. Y como decía Orlando anteriormente, lo que ocurra en el primero o dos primeros años de periodo, por experiencia de lo que ha pasado en todos los ex países socialistas, es que se determina lo que va a ocurrir en los próximos 20 años. Queremos una república con todos y para el bien de todos, no demagógicamente, ni en consignas huecas ni vacías. Queremos realmente esa Cuba donde todos los cubanos puedan prosperar, puedan desarrollarse y puedan tenerlo. Y Cuba tiene las capacidades para hacerlo. Lo conocemos perfectamente, el talento, las oportunidades, la posición geográfica, el talento de los cubanos demostrado en el mundo entero. O sea, lo tenemos todo para que esa Cuba sea exitosa. Bueno, este proyecto de salvación nacional, me imagino, estaréis consultando también todo lo que ya está hecho, las propuestas que hay propuestas muy extensas y profundas que cubren todos estos aspectos. Me imagino que sí, que las estaréis mirando, estaréis aportando vuestra... Bueno, una de las tareas que se está haciendo es revisar. Hay una gran cantidad de propuestas muy elaboradas dentro y fuera de Cuba, a las que hemos tenido acceso, se han ido revisando y se han tomado en consideración, porque de lo que no carecemos son propuestas inteligentes y propuestas coherentes para el futuro de Cuba, y sí, han sido factor de consulta y seguimos abiertos dentro y fuera de Cuba a los proyectos y las propuestas que se nos envíen para también revisarlas, incorporarlas en el trabajo este. Pero recuerde que nosotros estamos enfocándonos en los primeros 2 años de transición democrática por la salvación nacional, el periodo de transición que es tan importante. Hay otras propuestas que son ya de reconstrucción, esos son otros temas. Lo que hay que es sentar las bases. Me refiero a las propuestas de transición, que hay propuestas de transición que tocan muchos aspectos. Yo me he quedado sorprendida porque la verdad es que he empezado hace muy poco a hacer estos programas y cuando me he puesto a ver todo lo que hay cada vez que descubro algo nuevo se me quedan los ojos como platos porque digo, pero por favor, pero es que mira todo lo que hay. Hay tanta gente que ha pensado tanto la transición y la Cuba que queremos y la verdad es que tenemos ahí un bagaje enorme, ¿no? Y además con un nivelazo, o sea, nada de cuatro cosas. Verdaderamente está hecho por gente muy experta. Entonces, importante porque déjame decirte que los cubanos han desarrollado sus talentos y sus capacidades, y ahí está la gran diferencia de un cubano en un sistema opresor, limitante y controlador, y cuando ese mismo cubano está en libertad, cómo se desarrolla. El impacto de los cubanos en los Estados Unidos, vamos a decir, más competitivo del mundo en todos los aspectos, laboral, profesional, académico, deportivo, de todo tipo. Los cubanos han hecho una marca y una distinción extraordinaria, y eso enseña el talento. Y déjame decirte, Cuba tiene el fundamento para ser un país exitosísimo, de primer nivel del mundo. Mira, yo lo visualizo, yo la veo como la Suiza del Caribe, o sea, es que para mí está clarísimo. Vamos, lo único que vamos a heredar positivo, y por lo menos vamos a heredar algo positivo del régimen, es el nivel de educación. Ese nivel de educación va a permitir, sí, ingenieros profesionales. Cuba, mira, yo he estado en Taiwán y lo conozco bastante bien. Taiwán es una islita que no es ni siquiera el tamaño de la provincia de Oriente Antigua. Y sabes que Taiwán tiene la 14ª economía del mundo. No tiene agricultura prácticamente, un poco de azúcar, un poco de pesca,
¿Y sabe dónde está todo su éxito? En su capital humano. Y eso es lo que nos sobra a nosotros. Además, tenemos lo que no tiene Taiwán, que es la posición geográfica. Estamos a 90 millas del mercado más grande del mundo. Estamos con un país que tiene el fundamento técnico, ingenieros, gente educada, formada, gente que ha pasado por la educación, que inmediatamente en un corto tiempo se pueden poner al nivel tecnológico y profesional que hace falta. Hay muchísimas industrias actualmente de electrónica, etcétera, que se pueden instaurar en Cuba inmediatamente, y por eso hay que mover rápidamente a Cuba hacia ese desarrollo, hacia esa prosperidad, para llevar a Cuba rápidamente al primer mundo. Con eso resarcir sufrimiento, miseria, pobreza, que es lo que le ha dejado este régimen. Y este proyecto de salvación nacional, este proyecto para la reconstrucción de Cuba, tiene todo esto. Tenemos infinidad de académicos, de economistas que han trabajado en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, ejecutivos. No estoy hablando de un simple ahí, estoy hablando de ejecutivos que han dirigido proyectos, que han asumido responsabilidades dentro de estas instituciones. Tenemos arquitectos que han hecho proyectos para la reconstrucción de La Habana. Ya está hecho y lo han hecho de gratis, lo donan gratis y lo han anunciado y están ahí disponibles. Incluso dentro de la asamblea tenemos un grupo de jóvenes que se contactar con todos estos profesionales que ya están retirados, no tienen nada que hacer, tienen su vida asegurada, su vejez garantizada, y esos para llevarlo, esos van a ir y están ofreciéndose para ir de voluntarios a Cuba inmediatamente a dar su talento, sus capacidades para que Cuba sea exitosa. O sea, esto es un proyecto de nación y un proyecto desinteresado, y esto es lo importante que tienen que entender. Por eso es este llamado tan importante que hace siempre la Asamblea a los militares. Ustedes pueden ser los patriotas que salven la nación. El patriotismo no es defender la dictadura que ha hundido a Cuba, que tiene a Cuba en la miseria, que ha provocado un éxodo masivo de la juventud. Esa juventud, muy probablemente, muchos de esos ya no van a regresar a Cuba. Estamos capital humano. Entonces, no permitan que Cuba se siga deteriorando más, no permitan que Cuba se siga destruyendo más, preserven lo que queda para el futuro y den la oportunidad, ustedes militares, de evitar un derramamiento de sangre en Cuba, de evitar que Cuba siga destruyéndose más. Es un momento donde simplemente tiene que prevalecer la razón, no la doctrina estúpida, y miren a su alrededor y van a ver el resultado. Entonces, ¿por qué seguir insistiendo y persistiendo en algo que no ha funcionado ni va a funcionar? Yo creo, Luis, que tal y como lo interpreto, es como las sectas. O sea, el comportamiento de una persona que está metida en una secta, o sea, es su visión del mundo es como si viviera en otro planeta, su visión del mundo está completamente deformada. Entonces, yo me imagino que todavía queda mucho, todavía lamentablemente queda mucha gente que bueno, se compara. En un programa anterior estaba Elías Amor, y decía Elías, cuando decíamos, bueno, ¿cuánto crees que va a tocar a costar el cambio? Y Elías decía, 45 minutos. Y yo, ¿cómo 45 minutos? Y dice, sí, es lo que se tarda en ir desde La Habana hasta Miami. Dice, ya, cuando el cubano llega a Miami, ya eso es totalmente diferente. Y bueno, yo pensaba, yo no dije nada del programa, pero yo pensaba, bueno, pero no es lo mismo, porque cuando cambia, está el cubano en un ambiente completamente diferente, el ambiente también, claro, es diferente, pero claro, el cubano en Cuba, yo no soy tan optimista. Sueño estas cosas, Luis, y me encanta escuchar ese ímpetu y ese entusiasmo. Yo le rebajo un poquito de puntos de optimismo, porque yo creo que el cubano está muy roto por dentro, está muy roto. Y esa reconstrucción del cubano interior, de no estar pensando en qué luchar y en qué robar, de no estar pensando que lamentablemente hay mucho de eso en Cuba. Por supuesto que hay gente magnífica, con unos valores tremendos, que es incapaz de robar nada, o sea, por supuesto. Pero después también hay el otro, ¿no? Gente que se ha acostumbrado pues, a vivir sacando de aquí y de allá, casi el régimen empuja a la gente cotidianamente para poder sobrevivir, a hacer cosas ilegales todo el tiempo. Entonces, bueno, ahí va a haber un proceso de reconstrucción que yo creo que va a ser un poquito más lento. Entonces, quería haceros dos preguntas. Una, en realidad, me da hasta vergüenza preguntarosla porque, bueno, a vosotros es completamente improcedente haceros esta pregunta. No obstante, y pidiendo perdón por antelación, hay mucha gente que dice, no, porque los que estamos fuera no podemos decirles a los de adentro
lo que tienen que hacer, ni decirles que se vayan a la calle. Ahora mismo, en estos días estoy en un chat y ha habido un gran debate, ¿no? Porque decía, una de las de chat tenía una idea, y entonces decía que por qué no le sugeríamos a los cubanos que en vez de tocar los calderos en la calle, que los tocaran en los hoteles, en las puertas de los hoteles, para, ¿no? O sea, si lo vas a tocar en la calle, pues en los hoteles no creo que te vayan a reprimir porque ahí están los turistas, o no sé, a mí me parece una buena idea. Y entonces decían los demás, no, ¿por qué no se pueden mandar a los cubanos a la calle? Porque nosotros estamos aquí tan tranquilos y ellos son los que están poniendo el cuerpo. Decía que esta pregunta es improcedente porque es que vosotros habéis estado no sé cuántos años en la cárcel y habéis demostrado sobradamente lo que sois. O sea, que verdaderamente ponéis toda la carne en el asador. Pero ¿qué le diríais a esas personas que dicen, no, desde fuera no podemos decir a los cubanos lo que hay que hacer? Bueno, yo te voy a decir algo muy directo y muy al grano que todos los cubanos en la isla lo van a entender. ¿De dónde llamó José Martí a la guerra necesaria? Desde Nueva York. Y ahí lo ven. Llamaron en aquella época también Capitán Araña, que mandaba a la gente a luchar, porque ese tipo de argumento es siempre el que quiere impedir de que las personas luchen por sus aspiraciones, o que luchen por eliminar sus necesidades, eliminar o resolver o quitarse sus cadenas. Entonces, ese es un argumento que no es válido. Yo, por supuesto, me limito mucho también en pedirle a alguien que haga algo que lo pueda poner en riesgo. Pero hay un momento en donde es importante dar el camino, y el camino lo marcan las circunstancias. Las circunstancias son las que marcan el camino. Y hoy es la posibilidad real que tiene el pueblo de Cuba en sus manos de salir de la dictadura. Por primera vez, el pueblo de Cuba tiene la oportunidad de salir de la dictadura. No se pueden épocas ni circunstancias porque todas han sido diferentes. En la década de los 60 fueron luchas armadas, incluso de los propios ex soldados rebeldes que se alzaban nuevamente en la sierra para luchar. Pues vino otras épocas. En definitiva, cada época tiene sus circunstancias y este es un movimiento civilista. Lo que se le está pidiendo, o lo que están pidiendo muchas organizaciones y muchos individuos dentro y fuera de Cuba, porque este llamado al paro nacional viene de adentro de Cuba. No es sencillamente el enviarlos a una guerra ni a una acción de sacrificio personal. No, es una guerra civilista que no debía haber tenido ni tener la represión violenta de la dictadura. Pero la dictadura quiere preservar sus privilegios. La dictadura quiere preservar la buena vida. Yo te puedo enseñar la lista. Te mandé precisamente para que viera cómo están los hospitales en Cuba. En un momento en que hay feria para atraer turistas a servicios médicos en Cuba. ¿A qué lugar los van a llevar? ¿A esos hospitales del pueblo? ¿Esos turistas? No, los van a llevar a lugares que tienen reservado, como el CIMEC, la clínica Miramar, la clínica las clínicas privadas estas que tienen ellos repartidas por Miramar, por el Vedado y por distintos lugares para cirugías estéticas y toda esta serie de circunstancias. Ahí no falta ningún medicamento, ahí no falta nada. No es como la estudiante de medicina de 5º año guantanamera que tuvo 6 meses esperando por un stent. Un stent que lo tienen todos los hospitales de Haití, por decirte el lugar más pobre de toda América. Ahí hay stent en todos los hospitales. Bueno, pues en los hospitales de Cuba para el pueblo no hay stent para la vida, con una bobería que se pone por un cateterismo y te abre una arteria del corazón y te salva la vida. Esa pobre muchacha, estudiante de 5º año de medicina, 6 meses esperando por un stent, y cuando se lo pusieron se le infectó y ha estado al borde de la muerte. O sea, es justo que el pueblo de Cuba tenga que vivir así. ¿Puede alguien que tenga dignidad, que tenga decoro, respeto o el más mínimo amor por su país defender un régimen que produce este tipo de circunstancias y de situaciones para un pueblo, y que se para a decir el pueblo, defiendo al pueblo, por el pueblo, para el pueblo? Eso es mentira y demagogia. Entonces, basta la demagogia y basta la mentira. El pueblo tiene que salir a conquistar su libertad y este es su momento crucial. Orlando, ¿quieres decir alguna cosa? Sí, yo quería... Luis, ¿se ha ido? No sé por dónde está. Sí, Orlando. Quería dirigirme primero a lo que tú planteabas
sobre lo que se estaba diciendo sobre el daño antropológico que le ha hecho el régimen comunista al pueblo de Cuba. Cuando el ambiente es de mentira, cuando el contexto está basado en la mentira y en la represión, en la violencia, hay un tipo de comportamiento que no es normal, que no es el comportamiento a alto nivel del pueblo cubano. Es un pueblo que el régimen ha utilizado todas las herramientas posibles para hacerlo funcionar en base a sus necesidades más inmediatas y en base a sus pasiones. Eso es lo que ha inducido el régimen. Lo que vimos una y otra vez en los cambios en Europa del Este, en Europa Central, es que una vez que el régimen ha sido removido, una vez que el ambiente es de vivir en la verdad y vivir en la libertad que da la verdad, todo comienza a cambiar. Y hay un grupo de personas que son los honestos, los trabajadores, los que viven la verdad, los que ven la realidad como es, los que tienen la decisión de seguir adelante, que enseguida comienzan a recuperar el lugar que deben tener en la sociedad. Y el que está adicto a la mentira, el que está adicto a la violencia, en una sociedad normal, que es una sociedad basada en la verdad y en la libertad que viene de la verdad, comienzan a ser lo que son, unos marginales. En gran medida el comunismo es un sistema creado para aquellos que tienen problemas psicológicos. Es un sistema aberrante creado por los aberrados para ellos poder primar en una sociedad que ha sido deformada porque una sociedad normal no tiene la forma de seguir adelante. Fidel Castro tenía que crear un sistema como el que creó para poder ser el número uno siempre. En una sociedad normal, en libertad, en la que se busca la verdad, en la que se tiene que debatir y discutir, intercambiar ideas, no hubiera sobrevivido Fidel Castro. El hombre jamás debatió, no podía sostener un debate. Y fue esa incapacidad, esos complejos, esa forma distorsionada de ver la realidad, ese amor ciego al poder, esa falta de escrúpulos, lo que lo lleva a crear un sistema que era semejanza de él, sin querer aburrir a nadie y yendo a lo que tú planteabas sobre el adentro y el afuera. Mira, el teatro principal de operación está dentro de Cuba y es ahí donde va a terminar esta tiranía. Desde donde uno lucha por Cuba es absolutamente relativo en un país en el cual millones han tenido que emigrar. Lo importante es, desde donde quiera que uno esté, luchar con todo lo que uno tiene por la libertad de Cuba. Nosotros le hemos dedicado lo que tenemos, nuestra vida misma, a apoyar a todos aquellos que desde dentro en Cuba han levantado esa bandera de libertad y a través de los años, década tras década, hemos respaldado esa resistencia y hoy Cuba tiene uno de los movimientos de resistencia más fuertes y más extensos de todos los países comunistas. Ahí está una gran semilla de la libertad. Se puede morir luchando por la libertad de Cuba dentro de Cuba y se puede morir luchando por la libertad de Cuba fuera de Cuba. Díganselo a los 4 hermanos nuestros de Hermanos al Rescate que nos los masacraron en el espacio internacional después de que una banda de cobardes aquí llamada la Red Avispa les organizaron una emboscada. Así que los peligros son muy parecidos, los peligros están ahí. Lo importante es que donde quiera que estemos, luchar con todo lo que tenemos y respaldar y escuchar lo que viene desde dentro de Cuba. Nosotros hemos intentado siempre escuchar y darle valor y respaldar a aquellos consensos que la sociedad cubana va generando en su lucha contra el comunismo. Y es interesante que el régimen nos acuse de ser terroristas cuando siempre hemos apoyado la tesis de lucha de la resistencia civil no violenta, la lucha cívica no violenta, precisamente porque fue la forma en que encontró el pueblo de Cuba de luchar más efectivamente en contra de la tiranía. Así que lo importante no es perdernos en señalar al otro, sino todos unirnos para salir del bache, para poder salir de esta pesadilla y reconstruir el país. Aquí no hay varita mágica, nadie tiene la solución final. Aquí hace falta un proceso de conversación, de comparar experiencias y de seguir luchando porque se aprende cómo luchar luchando. Quería haceros una pregunta, ya llegamos casi a 1 hora ya prácticamente, entonces tampoco me quiero extender mucho más, ha sido muy interesante, está siendo muy interesante. Yo quería preguntaros si vosotros, es que yo voy imaginando escenarios posibles, ¿no? Escenarios posibles para llegar a una transición. Yo me imagino, por ejemplo, el pueblo, lo que vosotros planteáis, no colaboración, paro nacional, la gente sentada en la calle o en los parques, sencillamente sentados, nosotros no vamos a ningún sitio, nosotros no vamos a trabajar y nosotros no vamos a colaborar. Un proyecto de transición detallado, que puede ser la unión de este proyecto vuestro de Salvación Nacional, contrastado y con otros proyectos también de transición, se puede hacer ahí, se puede, digamos que llegar qué sé yo me imagino una reunión
entre todos para hacer un gran proyecto de país o de transición, y un llamamiento al ejército para que tome poder. Yo creo que si se dan esas tres condiciones, o sea, el pueblo en la calle, no vamos a hacer nada, no vamos a trabajar, se acabó, estoy aquí plantado, un proyecto de país y un llamamiento al ejército. Mira, aquí tienes el proyecto de transición, aquí lo tienes, paso por paso, con todo lo que habría que hacer desde el minuto cero, y tienes al pueblo en la calle que dice que va hasta allá. Yo creo que eso podría ser un escenario posible, hermoso y factible. Claro Es que a que veces sí, no ojalá. vemos la manera no vemos la manera de salir de esta Bueno, perspectiva. vamos a ver, yo vi el proceso en Checoslovaquia. Y en Checoslovaquia, te digo cómo fue. Los estudiantes fueron los primeros que a protestar, salieron a protestar, le metieron la represión. Al día siguiente, pues le mataron a un estudiante. Entonces salió el doble de estudiantes. De los 10 que salieron el primer día, el segundo salieron 20, después salieron más de 200, y de pronto las avenidas principales de Praga estaba llena, ya no de estudiantes, sino de todo. De pronto salió masivamente y ya no, la policía no podía reprimir, porque cuando tú tienes una masa tan grande de personas en la calle, ya no funciona la represión, no puede porque el policía que intente agredir a uno, el tumulto es tan grande que inmediatamente lo desarman, o sea, no tenía sentido. Ahí se paralizó inmediatamente la represión. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, pues hicieron un llamado a los militares, y los militares fueron a la casa de gobierno y le dijeron al secretario del Partido Comunista, le trajeron escrita la renuncia al poder político. Dijeron, mira, esto no funciona, el pueblo definitivamente ha hablado en las calles y no quiere jugar con este sistema comunista. Así que aquí tiene para que ustedes firmen la renuncia del Partido Comunista al control del poder, y vamos a abrir el país a un proceso de apertura y democratización. Como eran los jefes militares, pues los civiles del Partido Comunista tuvieron que firmarlo, firmaron la renuncia. Simplemente el ejército convocó a un gobierno de salvación nacional, llamaron a Václav Havel, que en aquel momento era el líder disidente más conocido, un intelectual, un poeta, y entonces pues lo llamaron y juntos se reunieron y empezaron a discutir a planear lo que ya nosotros en la Asamblea de la Resistencia ya preparado para presentarlo, un proyecto de salvación nacional. Y así fue como se hizo en la República Checa, lo que es hoy República Checa, antigua Checoslovaquia. Así que fue un proceso pacífico, no hubo corrupción, no hubo linchamiento, no hubo nada de violencia. ¿Por qué? Porque preponderó la sensatez de que el sistema no funciona. Ojalá que este sea el escenario en Cuba, y lo que tú describiste perfectamente es lo que deseamos y quisiéramos, que militares patriotas dijeran, vamos a ponerle fin allá a esta agonía de Cuba y vamos a buscar una solución nacional. Eso, el camino de cómo va a ser Cuba no lo va a determinar ni la Asamblea de la Resistencia ni los militares. Lo va a decidir el pueblo de Cuba, porque ahí es donde radica la soberanía y donde debe estar la soberanía. Que el pueblo decida después qué sistema político quiere darse. El socialismo, bendito sea, que venga el socialismo, pero que sea con voluntad popular, por decisión popular. Si un partido socialista, un partido comunista en unas elecciones, o quien sea, partido de cualquier tipo, pues es el que el pueblo elige, mira, que tenga su oportunidad de gobernar y demostrar si tiene éxito o no tiene éxito en la solución de los problemas que va a tener el país. Si no los tiene, pues en la próxima elección que simplemente se le saque del poder y se sustituye con otro. Eso es soberanía popular, y así es como se ejerce la democracia, y eso es lo que queremos para Cuba. Está planteado en el proyecto de salvación nacional que ninguna de las personas que forman parte del gobierno de salvación nacional puede aspirar en las primeras elecciones democráticas. ¿Para qué? Para que no se establezca la utilización de ese liderazgo en ese momento para promoción política, para convertirse en un gobernante automáticamente. Y esto está en prácticamente todas las propuestas de transición que he leído. Ese es uno de los puntos más importantes.
Muy bien. Bueno, me quedo aquí cosas. Bueno, tengo aquí un mapa mental, de hecho, de todo lo que habéis dicho, con todas las ideas. Me quedo aquí como con 3 preguntas. Hemos pasado la hora. No sé si... bueno, una última pregunta. Os voy a aprovechar un poquito más, un poquito más. Una última pregunta. El papel de la oposición. El papel de la oposición. Orlando había comentado un par de cosas. Había hablado de la posición interna, del apoyo a la posición interna. ¿Vosotros creéis que se está apoyando suficientemente a la posición interna? Hay opositores que se quejan de que están abandonados, de que no tienen recursos, de que no... ¿Vosotros ese tema cómo lo veis? Es un tema un poquito que se suele eludir mucho. ¿Vosotros creéis que verdaderamente la posición que está dentro de Cuba está recibiendo ese apoyo que demanda? ¿Cómo veis este tema del apoyo a la oposición interna? Yo no voy a entrar en detalle porque eso sería darle munición al régimen para lo que ellos dicen de que la oposición está financiada del exterior o controlada del exterior. Lo que sí puedo decir es que nunca va a haber suficientes recursos hasta que liberemos a Cuba. Siempre va a hacer falta más recursos. Y lo que sí puedo decir es que el exilio cubano ha hecho todo lo posible y sigue haciendo todo lo posible por ayudar a aquellas personas necesitadas dentro de Cuba. Y creo que esa es una función que sabemos que ocurre y que estamos convencidos y estamos comprometidos con ese respaldo constante a los perseguidos, a los que luchan, a los que están marginados por el sistema. Eso nunca ha cesado. Y creo que el régimen lanza tantas acusaciones y ataques sobre eso porque saben que en el momento que esa posición no tenga respaldo, entonces es aún más fácil aplastarla. Ese pueblo está luchando y ese pueblo sabe que sus hermanos y hermanas del exilio jamás lo han dejado solo. Sí, bueno, me refería sobre todo, por ejemplo, estaba justamente un amigo me ha pasado hoy un programa de estado de SATS de Antonio Rodiles, donde él siempre se queja de que, pues eso, de que no son apoyados, de que se sienten solos delante de una maquinaria muy grande de la dictadura, que están armados, que tienen concretamente, a eso me Bueno, refiero. mira, está ahí. Nosotros estamos luchando por la libertad de expresión, estamos luchando por los diferentes puntos de vista. Ese es el punto de vista de Antonio Rodiles. Algunas veces lo dice dentro de Cuba, otras veces lo dice fuera de Cuba. Pero hay una mayoría de personas que tienen otro punto de vista. Yo respeto el de él, que diga lo que quiera decir. Por eso luchamos, para que la gente pueda expresar su opinión. Pero no es un sentir general, ¿no? Dentro de la oposición, ni muchísimo menos, ¿no? Nosotros hablamos con opositores todos los días y lo que vemos dentro de Cuba y fuera de Cuba es un sentido de hermandad, de unidad, de trabajar juntos, de luchar juntos y de lograr el cambio. Eso lo vemos en la mayoría de las personas que están luchando. Y el exilio se moviliza y se ha movilizado por décadas para ayudar a los cubanos, a los que de alguna manera defienden derechos humanos, los que promueven cambios democráticos, a todos los grupos. Incluso también aquí hay en el exilio grupos que ayudan para enviar medicina a las personas necesitadas, para enviar de todo, porque también esa es una forma de mostrarle solidaridad al pueblo de Cuba. Así que definitivamente sí se usan y se hacen esfuerzos porque muchos de estos recursos pues hay que lo donan personas de buena voluntad. Así que por ahí va la cosa, pero como decía Orlando, de todas formas, el régimen va a difamar porque esa es su característica para quitarle autoridad a la buena voluntad con que los exiliados buscamos la liberación de Cuba. Aquí hay un corredor humanitario, bueno, hay personas que están haciendo una labor, bueno, extraordinaria, justamente mandando medicinas, con 1000 problemas, 1000 trabas, todas las trabas inimaginables. Pero son personas que hoy cuando me mandaba Luis el artículo sobre los hospitales, bueno, yo después de estar 27 años sin ir a Cuba, fui a Cuba en el 2018, y regresé en el 2019 y tuve dengue y estuve ingresada en el hospital. Y todo lo que os pueda contar, todo lo que os pueda contar. Bueno, yo estuve en la parte de turistas, ¿eh? Yo estuve en la parte de turistas, en mi seguro pagaba 200 y pico de euros diarios por mi estancia en el hospital. Pero la parte de los cubanos, y estuve en el hospital Fajardo, ¿eh? ¿Verdad? Pero todo lo que os pueda contar de desastre, bueno, todo, las sábanas, los colchones, bueno, mejor ni os cuento.
Sí, es verdad. Sí, la situación es tremenda y la gente se está muriendo, o sea, los niños se están muriendo de dengue hemorrágico, o sea, los casos que le llegan al corredor humanitario son verdaderamente dramáticos. Permíteme ya para terminar, Tai, yo quisiera invitar a los generales del MINFAR a que fueran vestidos de civil, no vestidos de civil, como si fuera un ciudadano, que fueran a todos esos hospitales del pueblo para que toquen la realidad. Que vayan a La Habana Vieja para que vean los edificios cayéndose, que vayan a los albergues a donde llevan las personas que han perdido su casa, que vayan a tomar el agua que pueden guardar en sus casas en contenedores oxidados del pueblo, que vayan a ver qué desayunan una familia del pueblo normal, ni muy pobre ni muy profesionales, que vayan a diferentes para que vean y que toquen la realidad de Cuba y salgan de esa mentira, de esa burbuja de mentira en la que viven víctimas de la propaganda. Yo he llegado hasta oír, a mí me han llegado a decir que en todo el mundo hay pobres. En todo el mundo hay pobres, que en Cuba también hay pobres, lo que pasa es que nosotros nada más que vemos los pobres de Cuba y no vemos los otros pobres del mundo. Y yo pensando, vamos a ver, yo estaba en África y la cantidad de comida por todas partes, veo Cuba y digo, es que la gente tiene una visión tan deformada del mundo. Que yo busqué hace unos días, me lo pidió Orlando por una cuestión de comparación. En Cuba el salario mínimo es de aproximadamente 2.100 pesos cubanos. Al cambio oficial, que está, creo que está en 75, 85 pesos, creo que estaba el cambio. Cuando tú haces el cambio a dólares, pues te das cuenta que anda por el orden de los 12, 14, 15 dólares al mes. Al mes. ¿Sabe cuánto es el de Haití? 68 dólares al mes. Prácticamente 4 veces Cuba. Y estamos hablando del país más pobre de todo el continente. De todo el continente. Y si vas al salario medio, que anda por los 3.800 pesos cubanos, anda igual, anda en los 17, 18, 20 dólares, que es muy inferior también al de Haití, al de Guatemala, al de El Salvador, al de cualquier república de Centroamérica. A este nivel de pobreza han llevado a Cuba. ¿Por qué seguir sosteniendo y defendiendo algo así? Tai, yo también quería decir lo siguiente sobre que en el mundo entero hay pobres. Mira, ya ha avanzado suficiente la experiencia histórica y la ciencia del estudio del desarrollo para que entender lo que voy a decir no sea una cuestión de ciencia cuateril. Se ha demostrado que mientras más libertad existe en un país, mientras más se respeta la ley, mientras más transparente sea la sociedad, mientras más la gente puede hablar y emprender su acción y tener iniciativa personal, más próspera es la sociedad. El cubano en la isla no tiene cómo comparar lo que le están diciendo. Cuando le dicen que en todos los países hay pobres, no, lo que pasa es que en los países donde más libertad hay, donde más se respeta el Estado de Derecho, donde las leyes son transparentes, donde hay alternancia en el poder, donde hay menos corrupción, la gente prospera, la gente avanza, la gente crece, porque crean condiciones para la generación de riqueza. Yo puedo decirte que en Estados Unidos, por supuesto, hay bolsones de pobreza que uno ve ahí, pero también uno se da cuenta que hay mucha gente que prospera rápidamente en una sociedad en la cual hay reglas claras y se respeta la dignidad personal y las personas pueden expresarse y organizar su protesta, su propuesta. Así que es verdad, la pobreza es una condición endémica de la diferencia que hay entre la necesidad humana y la capacidad de generar riqueza en el mundo. Pero cuando hay libertad, cuando los seres humanos pueden pensar por sí mismos y organizarse como quieran para poder lograr esa riqueza, por supuesto, respetando la ley, respetando el derecho, las sociedades crecen y crecen rápidamente. ¿Quiénes son los que envían dinero a Cuba, Thais? Sí, que sí, no, Los mismos cubanos que estaban muertos de hambre en Cuba y ahora son los que envían dinero a Cuba. Entonces eso te dice cuál es la diferencia. Ese mismo cubano en libertad y ese mismo cubano bajo un régimen opresivo. Así que la pobreza la tienes muy fácil de comparar. Antes del 59, no voy a hablar de política, la Cuba con un sistema económico de mercado, porque el capitalismo ya no existe en ninguna parte del mundo. Los países con economía de mercado
comparado, Luis, el comunismo no existe en ninguna parte del mundo. tampoco, claro. No. El capitalismo sí existe en varios países. Bueno, no hay ningún país del mundo que tenga una economía donde no exista participación del Estado. Si hay participación del Estado, aunque sea regulatoriamente, ya no es una economía capitalista. La economía capitalista es cero participación del gobierno. Si el gobierno participa nada más en las empresas de servicios públicos, ya ahí hay intervención del gobierno. Por lo tanto, deja de ser capitalista. Por eso se califica como economía de mercado. En el caso de Cuba es muy fácil de comparar. Todos los países que puedes comparar del continente con Cuba, todos. Por ejemplo, uno equitativo con Cuba que era Chile. Hoy Chile tiene una economía que es entre 15 y 20 veces mayor que la de Cuba. Costa Rica, Cuba era el doble de la economía de Costa Rica. Hoy Costa Rica es el triple o el cuádruple de la de Cuba. Así que las comparaciones son muy fáciles de entender entre un sistema económico socialista y un sistema económico de economía de mercado. Es muy fácil. Bueno, caballeros, muchísimas gracias por haber estado. Yo creo que, bueno, este sentir que tenemos, que lo tenemos tantos cubanos, con tantas personas que han pasado por estos encuentros de Cuba en Foco, y que tenemos el mismo sentir, exactamente el mismo sentir. Yo os estoy oyendo y siempre pienso, ay, ¿por qué no? Me gustaría que todos habláramos con todos, que todos estuviéramos, porque realmente el sentir es el mismo. Y tenemos unos planteamientos muy similares, y lo que dice uno de nosotros lo podríamos decir, yo creo que prácticamente todos. Muchísimas gracias, de verdad, por haber estado aquí. Me gusta que la gente os conozca. Me gusta que las personas que están dentro de la oposición, que miran, que son asiduos a este programa, os conozcan mejor, os escuchen, que vean en fin, que es que pensamos igual y sentimos igual por Cuba y eso es magnífico, eso es maravilloso. Claro. Gracias, Thais, por invitarnos al programa. Muchísimas gracias y bueno, vendréis más veces, ¿eh? Que ya a Luis y a Jorge Luis, que ha desaparecido, no sé qué le ha pasado, ya los invité para venir a hablar de su experiencia en las cárceles, que me parece que es muy importante que la gente entienda y que la gente sepa la situación de los presos políticos antes, ahora. Vamos a hacer un programa específico para eso. Yo creo que eso es algo que esa visión hay que tenerla. Y Orlando, ya te invito a ti también, ya te invitaré a uno siguiente que ya tengo pensado. Así que nos volveremos a ver las caras. Muchísimas gracias por haber estado, un lujo. Y nada, Muchas gracias, Thais. Muchas gracias. Un saludo a todos tus televidentes. Chao, chao.